y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Amén. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis aprobados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Quiero ministrar, hermanos, acerca, amén, de este cargo que hace el Espíritu, que hace el mismo Jesús, hizo a la iglesia. Les dijo: sean fieles hasta la muerte. Gloria a Dios. Fieles hasta la muerte. Oremos. Gracias te damos, poderoso Dios, por tu palabra, por este tiempo, Señor, aquí de adoración, de confraternidad, del mover de tu Espíritu Santo, Dios. Ministra, renueva, sana, Dios. Inculca nuevamente en nosotros una fe firme, una fe fuerte, poderoso Dios. Una decisión, Señor, servirle fielmente hasta el fin de nuestros días. En el nombre de Jesús, gracias te damos, poderoso Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El mismo Jesús quien sufrió, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo hizo? Amén. Lo hizo para salvarnos. Lo hizo para darnos esa vida abundante, esa restauración espiritual. Nosotros aquí hemos experimentado la mayoría, amén, esa libertad, ese alivio, ese gozo, amén, de haber sido perdonados de nuestros pecados. Amén. De haber venido a Jesús con un arrastre de problemas, de situaciones en nuestras vidas, del pecado que nos agobiaba. Y ahí en un altar decimos: Dios, perdóname, soy un pecador. Libérame, Dios, sálvame. En ese momento sentimos un gozo tan profundo, una libertad, amén, un alivio de esa carga del pecado. Y haber sido bautizado en el nombre de Jesús, amén, siendo incluido en la familia de Dios y perdonados esos pecados para recibir el poder del Espíritu Santo y andar en nueva vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos son testigos de la gran salvación de Dios, del poder, del gozo, amén, de la renovación que todos hemos sentido? Y aquel que pagó el precio es Jesús. Amén. Y dice la palabra, cuando él manda el ángel a escribir a la iglesia de Esmirna, una de las 7 que recibieron una carta aquí en Apocalipsis, dice: el que estuvo muerto y vivió. Amén. O sea, él quien fue acusado falsamente, fue golpeado, amén, fue llevado a esa corte, gloria a Dios, injusta, y fue crucificado y sufrió esa pena, sufrió esa muerte tan cruel en la cruz. Sufrió, dice la palabra, oposición. Amén. Sufrió persecución también y al final dio su vida por nosotros, pero resucitó el tercer día. Gloria a Dios. Como dice las Escrituras, sufrió, amén, fue fiel hasta la muerte y Dios le dio gloria y honra y fue resucitado en poder, gloria a Dios, para llegar a ser capitán de nuestra salvación. Él está diciendo a la iglesia: sean fieles hasta la muerte. Ahora, para nosotros es algo extremo. Hay que admitirlo. Es algo extremo. Es algunos dirían, una pequeña exageración para nuestro contexto. Amén. Nunca se me ha presentado tal vez ese momento o esa circunstancia de tener que pelear o defenderme o sufrir hasta la muerte todavía. Amén.
No ha habido en mi vida esa presión todavía, pero quiero honrar por un momento aquí los que por su sangre y por su perseverancia, amén, y por su fidelidad sí dieron sus vidas para poder fundar esta hermosa iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sí tenemos hermanos en Cristo que todavía están sufriendo hoy en día. Algunos están en la cárcel. Algunos están adorando y alabando a Dios ocultamente. No están con un letrero en un edificio hermoso que diga iglesia tal. Están escondidos. Algunos están tal vez con apenas unos capítulos de la Biblia. Porque no hay escasez de la palabra física y ellos están repartiendo porciones de la palabra de Dios entre ellos. Todavía existe, hermanos, persecución en este mundo. Algunos que ahora mismo están en la cárcel por predicar el evangelio de Jesucristo. Todavía están quemando iglesias hoy en día. Todavía hay persecución de los que son justos y seguidores de Jesucristo. Pero si volvemos aquí a esta época, estamos viendo la fundación de la iglesia, los primeros cristianos. Y aquí está esta palabra de ánimo, no solamente para ellos, pero hasta para nosotros y la iglesia de hoy en día. Dice la palabra que Él conoció sus obras, la tribulación, la pobreza, la blasfemia, algunos llevados a la cárcel, dice la palabra. Y aquí agrega, tendrán tribulación por 10 días. Quiero enfocar en esta profecía. Y a la vez quiero honrar a ellos, amén. Honrar la memoria de estos primeros cristianos que por su fidelidad, por su perseverancia, gloria a Dios, por haber estado dispuestos y como muchos hicieron, perseveraron y eran fieles hasta la muerte. Para asegurar que la iglesia del Señor Jesucristo se fundara bien. Amén. Sobre ellos están fundados. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo. Dice la palabra aquí estos 10 días. Juan escribe estos mensajes primero a la iglesia o 7 iglesias geográficamente en este momento, hablando de su condición espiritual. ¿Cómo estamos, hermanos, espiritualmente? ¿Cómo está nuestra decisión? Amén. Nuestra resistencia. ¿Cómo nos portamos, hermanos, ante la presión del mundo? Ante la persecución contra los cristianos, tal vez en el trabajo o entre la familia. Vemos aquí estos mensajes tienen 4 maneras de aplicar. Primero, la iglesia local de aquel tiempo. A veces estamos pensando, pero esto era su momento, eso era su tiempo. Sí era. Por unos 350 años, la iglesia primitiva sufrió una persecución ardua y fuerte y continua. Pero es una admonición también a todas las iglesias de toda época para discernir su condición espiritual. ¿Cómo estamos con Dios? Amén. ¿Cómo estamos en nuestra fidelidad y nuestra determinación de servir a Dios fielmente? Es para que cada uno individualmente también reflexione. A veces uno habla globalmente la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero hay que decir, ¿y qué de mí? Amén. ¿Y yo cómo estoy? Gloria a Dios, ¿cómo estoy yo? Y por último, es una profecía de la historia de la iglesia desde aquel momento de 900 ante Cristo hasta el rapto. Amén. Habla de toda la época, de todo el momento, amén, de la historia de la iglesia. Este es el tiempo de lo que habla la Biblia, de la tribulación. Jesús lo enseñó en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, advirtió a la iglesia y habló acerca de la persecución contra los justos. Amén. Él dijo, si he sufrido, amén, si he sido también opuesto por el mundo, ustedes también sufrirán oposición, también sufrirán persecución. Y advierte a la iglesia de esto.
Tenemos que decir, hermanos, que esto no es el tiempo de ira que hemos hablado en la profecía de Apocalipsis. Ese tiempo es después del rapto de la iglesia. Ya cuando Dios ha llevado la iglesia de este mundo, Él vendrá también en ese tiempo con una ira muy grande contra los incrédulos, contra los rebeldes, contra los que han perseguido a la iglesia. Esa ira está destinada para ellos y no para su novia, no para la iglesia. Este tiempo en la palabra profética es tiempo de ira y no de persecución y tribulación. Ese tiempo estamos viviendo hoy en día. La iglesia siempre ha sido perseguida. La iglesia siempre ha pasado tribulación. La iglesia siempre ha pasado persecución. El enemigo odia la justicia. Él odia a los cristianos. Él odia a los que están viviendo para Dios fielmente. Entonces Él pone aquí una profecía por unos 10 días. Y vemos qué significa este tiempo profético. ¿Por qué puso 10 días? La persecución romana a los cristianos comenzó en el reinado del emperador Nerón en el año 64 a.C. y duró unos 250 años hasta que Constantino reconoció el cristianismo en el año 313. Los romanos rechazaron a los cristianos. Creían que quienes creían solo en Dios y no cedían a la idolatría ni la adoración al emperador, lo que el gobierno romano requería, obligaba a sus sujetos. Los emperadores consideraron ilegal el cristianismo, lo reprimieron severamente con la excusa de unificar el imperio y hacerle prosperar bajo la protección de sus dioses falsos. Los primeros días de la época apostólica, el cristianismo fue perseguido por los judíos que no reconocieron a Jesús. A eso se refiere Jesús en esta carta a la iglesia. Ellos fueron perseguidos y hubo oposición de los judíos que no creían en Jesús. También en Asia Menor y Roma fueron oprimidos por el imperio romano. En aquella época el imperio romano implementó una política de tolerancia moderada con la política y las religiones de sus estados subordinados, los pueblos conquistados para la estabilidad del imperio. Sin embargo, el cristianismo fue la excepción. La razón era que consideraron que los cristianos dañarían la estabilidad del imperio. Me parece algo parecido está pasando en este mundo hoy en día. Toleran a otras cosas, toleran a otras ideas, toleran a otros criterios, pero a los cristianos no. Toleran otras ideas raras del Señor y conceptos dañinos hasta para la familia y el ser humano, pero a la justicia, a la pureza, gloria a Dios, a lo correcto, a la moralidad, se burlan y no toleran. Esto siempre ha sido una táctica de Satanás. Los cristianos adoraban a su Dios y no participaban en los rituales sociales ni en las ceremonias religiosas de aquellos días. No se mezclaban con los paganos en el templo o en el teatro. Se consideraron que esto perjudicaba la estabilidad y la unidad del imperio. En particular, la negativa de los cristianos a adorar a los dioses romanos se consideraba una amenaza para la paz y la prosperidad que los dioses traían al imperio. Igual hoy en día, hermanos, cuando uno habla de la moralidad, o ser honesto, o ser íntegro, o ser puro, o justo, enseguida viene la mofa, gloria a Dios. Enseguida viene, cállate. Así no es, amén. Así no podemos avanzar, así no podemos prosperar. Y ahí viene entonces la persecución contra los justos. Los cristianos se negaron a adorar al emperador porque no podían adorarle a nadie más que a Dios. A los romanos la adoración al emperador era el medio más poderoso para unificar el imperio y la norma de lealtad al imperio. Estos 10 días de la profecía, entonces vemos, corresponden a 10 principales persecuciones de 10 emperadores los siguientes 300 años
aproximadamente. Y por eso Dios estaba advirtiendo a su pueblo: cuidado, sean fieles hasta la muerte. Vendrá Satanás a burlar, vendrá Satanás a oponer. Él los pondrá en las cárceles, Él los va a matar, gloria a Dios. Pero sean fieles y recibirán la corona de justicia, la gloria para el cristiano fiel, la salvación eterna, hermanos. Yo pienso que estamos viviendo en tiempos iguales, sino peores, gloria a Dios, donde sí hay mucha oposición y persecución de los cristianos, de los justos. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo estamos ante, amén, esta oposición en nuestras vidas? Vemos aquí algo de estas persecuciones. Primero comenzó con Nerón. Él persiguió a los cristianos señalándolos como pirómanos del gran incendio de Roma. Eran cristianos también muchos que los alimentaban a las bestias con ellos. Hicieron antorchas humanas, los envolvieron en telas y los empaparon, amén, con petróleo y otras cosas. Iluminaron las calles y los lugares festivos al aire libre con antorchas humanas, amén, que eran los cristianos. Sigue la persecución de otro emperador, Domiciano. Fueron oprimidos bajo la acusación de que todos los dioses estaban enojados por culpa de los cristianos. Atacó a las religiones no romanas, incluso a quienes simpatizaban con ellas, bajo el cargo de traición. Fue el momento del exilio de apóstol Juan a la isla de Patmos. Era un momento donde muchos de los cristianos, ellos escaparon, salieron, huyeron de las ciudades a esconderse en tumbas subterráneas, las catacumbas, para escapar la persecución. Fue en esta época. Después viene la persecución de Trajano. Eran cristianos perseguidos como delincuentes por negarse a adorar al emperador. Ignacio, el obispo de la iglesia en Antioquía, fue martirizado. Sigue Adriano, erigió las estatuas del emperador y las estatuas a las estatuas obligó a adorarlas. Si los cristianos se negaban, eran ejecutados en el sitio. Incluso aquellos que protegieron a los cristianos fueron castigados. Marco Aurelio persiguió a los cristianos culpándolos de todos los desastres naturales como pestilencia, hambre o sequía. Era culpa de este grupo, los cristianos. Dio los cadáveres de los cristianos como comida a los perros hambrientos. Septimio Severo obligó a los cristianos a adorar al Dios Sol y prohibió la conversión al cristianismo. Proclamó un decreto indicado que la conversión al cristianismo se castigaba con la muerte. Maximinio persiguió a los cristianos por apoyar al ex emperador asesinado. Ejecutó al clero cristiano. Iba en grupo a grupo, casa a casa, ciudad a ciudad, y los encargados, los que estaban enseñando, predicando, dirigiendo el grupo, él los mandó a matar. Por eso Jesús estaba advirtiendo a la iglesia: sean fieles hasta la muerte. Gloria a Dios. No era algo extremo, no era una exageración, hermanos. Los primeros que siguieron a Jesús pagaron un precio, gloria a Dios. Los primeros que se entregaron sus vidas a Jesucristo dieron sus vidas para que esta iglesia estuviera aquí hoy adorando a Dios en libertad y con gozo y con una verdad pura y conservada, apostólica. No podemos olvidar, hermanos, estos primeros hermanos que fueron fieles hasta la muerte. Decio emitió un edicto para extender la persecución por todo el imperio romano. Hasta este momento estaba concentrado más en la capital, Roma. Ordenó a todos los ciudadanos que adoraron a los dioses romanos que los que desobedecieron fueron ejecutados por negarse a obedecer el edicto. Convenció a los cristianos de convertirse en apóstatas para erradicar al cristianismo. Hubo más mártires y apóstatas durante este periodo de tiempo. Ellos llegaban y decían: ¿eres creyente en Jesucristo? Sí o no. Si decían que sí, los mataban.
Gloria a Dios. ¿Eres seguidor de aquel Jesucristo? ¿Sí o no? No, está bien. Sí, los mataban. Eso sí, hermanos, era una gran prueba, pero ellos sabían que Jesús les había dicho: sean fieles hasta la muerte. El que fue fiel, el que cumplió su ministerio, el que dio su vida en la cruz y murió por nosotros, está diciendo: sean fieles para que este evangelio siga. Amén. Gloria a Dios. Fieles hasta la muerte. La persecución de Valeriano prohibió las reuniones de cristianos y confiscó sus tierras y propiedades. De esto habla el Nuevo Testamento, que muchos de ellos perdieron casas, terrenos, trabajos. Gloria a Dios en este tiempo. Recuerdo un momento en la vida, en nuestra familia, mi mamita tan hermosa, llegó su jefa y le dijo: mira, señora Monde, tengo que hablarle una cosa. Tú sabes que la manera tú te vistes y tu cara, que no usas nada, y la verdad pudiera ser una mujer atractiva, pero le voy a decir una cosa: tú no vas a avanzar si no cambias algo. Estamos hablando de persecución. Amén. Ella dijo: no me importa, Dios tiene otro trabajo para mí, otro avance para mí, otro escalón para mí. Gloria a Dios. Yo no tengo que conformarme al retrato, a la imagen de este mundo para ser bendecido. Gloria a Dios. Y se mantuvo fiel a sus convicciones. Gloria a Dios. Tal vez es un momento cuando otro está diciendo un chiste vulgar. Amén. Es un momento de persecución, es un momento de prueba. ¿Qué vamos a hacer, hombres? ¿Qué vamos a hacer cuando comienzan a hablar ciertas cosas? Vamos a decir: oye, yo no puedo participar en esta conversa porque yo creo en un Dios. Yo soy un varón, amén, puro y verdadero, gloria a Dios, y separado para Dios, y yo no puedo participar en tal cosa. Tenemos que reflexionar un poco, hermanos, y a ver si realmente somos fieles o no a esta preciosa verdad que hemos recibido. Tal vez es algo tan sencillo como orar en público. Créeme, hay muchos cristianos que le da pena orar en público. Están ahí con la comida y llega la comida y... Ni se diga si le preguntara: ¿crees en Cristo o no? ¿Sí o no? ¿Qué diríamos si ni siquiera podemos orar por los alimentos en público? Dios mío. Por eso, hermanos, el espíritu de este encargo, esta advertencia, esta súplica de Dios sigue igual, con la misma fuerza y rigor hoy en día para nosotros. A veces somos flojos, hermanos, somos débiles, gloria a Dios, ante la persecución, ante la oposición, ante estas pequeñas resistencias que no tienen nada que ver con propiedad o ciudadanía o trabajo o vida o muerte. Y ahí tan fácilmente cedemos ante una pequeña persecución. Gloria a Dios. El peor era el último, que acaba los 10 días de la profecía. Eran 10 periodos de persecución bajo Diocleciano. Él fue el emperador que más persiguió a los cristianos. Diocleciano emitió un edicto, eran 4 edictos juntos en este tiempo, condenando por traición a los cristianos que no rindieron homenaje a la estatua del emperador. Confiscó sus propiedades, destruyó todos los edificios de la iglesia, ordenó a quemar los libros y las Biblias cristianas en este tiempo. Si no obedecían la orden de ofrecer sacrificios a los dioses paganos, los torturaban cruelmente y los mataban. Durante este periodo, los cristianos fueron despedidos del gobierno, del ejército, y privados sus derechos sociales. Todos los sacerdotes fueron exiliados o ejecutados.
Estamos hablando de nuestros hermanos en Cristo, gloria a Dios, de los fieles de aquel momento que estaban alabando y glorificando a Dios y predicando sanidad y salvación en Jesucristo. A ellos, hermanos, ellos fueron fieles hasta la muerte para asegurar que esta iglesia siguiera. Los tenemos que recordar y honrar y reflexionar también cómo estoy yo ante la persecución que me mueve, que me cohíbe, que me da pena, gloria a Dios, referente a mi caminar con Dios, mi estilo de vida como cristiano, que tan fácilmente a veces nos afecta una palabra, una mirada, una pregunta. Gloria a Dios. Dice la palabra que siempre tenemos que estar dispuestos a dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Hermanos, yo pienso que a veces nosotros los cristianos estamos muy callados, muy quietos, muy tranquilos, pero Él dice siempre estar dispuesto a dar respuesta de la esperanza que hay en ti. Cuando Jesús habló de lo que roba, lo que afecta, lo que daña la preciosa semilla de la palabra de Dios, Él habla de ciertas cosas y los compara con las ciertas cosas en la vida. Y aquí dice la palabra, cuando dice una semilla cayó, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pero oiga por qué. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El milagro que hemos visto de restauración en nuestras vidas, el alivio y el poder de ser perdonados de sus pecados por la sangre de Jesucristo, la transformación en nuestras familias o matrimonios o nuestros hijos, las grandes bendiciones que hemos recibido a mano de Dios. Pero dice la palabra, esa palabra, esa semilla que fue sembrada en tu vida ante una aflicción o una persecución, ya uno abandone eso. Abandone eso. Tropieza. No dura, dice, porque nosotros confrontamos una aflicción o una persecución. Jesús comienza a hablar de Juan, quien está ahora en la cárcel. Él fue quien anunció la venida de Jesucristo. Él salió diciendo, prepárense porque viene uno. Amén. Viene Jesucristo, y ese fue su ministerio. Y después fue encarcelado. Amén. Por eso. Y él mandó a sus discípulos a preguntar a Jesucristo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperemos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado es que no se ofende en mí. ¿Cuál fue el mensaje a Juan? Juan, tu ministerio fue exitoso. Cumpliste tu ministerio. Gloria a Dios. Valió la pena, Juan. Fuiste usado por Dios y llamado por Dios y preparado por Dios y anunciaste mi venida, pero ahora estás sufriendo en la cárcel. Juan nomás quería saber si era él o no. Es Jesús, sí, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitados, los pecadores perdonados. Ok, está bien, gracias a Dios, aquí estoy en la cárcel. Oh, pero yo cumplí mi ministerio, yo fui fiel hasta la muerte. Eso está tan vigente para nosotros hoy en día, hermanos. El Espíritu dice, está hablando a la iglesia, gloria a Dios. El Espíritu está hablando a la iglesia. Bienaventurado es que el que no haya tropiezo en mí.
Bienaventurado aquel que no se ofende en mí, que no se ofende en ser cristiano, en ser un santo, aleluya. Gloria a Dios. Bienaventurado, bendito el que no se ofende en ser cristiano, es lo que él dijo. Aprovechando la buena actitud de Juan. Gloria a Dios. Él comienza a honrar a Juan, a hablar de sus virtudes, de su compromiso, de su llamado. Él dijo, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, del cual preparó tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, oiga cómo Jesús honra a Juan, no se ha levantado otro mayor que Juan. Porque era fiel hasta la muerte, cumplió su misión. Pero sigue este mensaje de Jesucristo. Dice, no se ha levantado, no ha habido otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Gloria a Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí habemos, hermanos, cristianos mayores que él, gloria a Dios, los que son violentos, los que están firmes, gloria a Dios, los que están dispuestos a pelear la buena batalla, los que están dispuestos a perseverar contra la oposición y la persecución. ¿Y qué hizo Juan? Anunció la venida de Jesucristo. Él preparó camino para Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? Anunciamos el evangelio de Jesucristo. Preparamos los corazones y el camino para que Jesús llegue a ellos, a su familia, a su vida. Gloria a Dios. Nosotros somos que apuntan hacia Jesús. Ahí está la puerta. Ahí está tu gran pastor. Ahí está su Salvador. Ahí andamos, hermanos, anunciando quién es Jesús. Y bienaventurado aquel cristiano que resiste la persecución y la oposición y que no se ofende, cumpliendo nuestro ministerio de anunciar quién es Jesucristo. Qué mensaje tan hermoso Jesús desarrolle, amén, hablando de Juan el Bautista. Nosotros estamos convencidos, hermanos, espero que todos, que el evangelio funciona, que es la única respuesta para la humanidad, que es lo que salva y sana y restaura el alma y el hombre enferma por el pecado. Dice la palabra de los primeros apóstoles, hablando aquí de Pedro y Juan, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído. Gloria a Dios. Así es la decisión de cristiano verdadero. Venga lo que venga, amenaza como amenazan, pero nosotros no podemos declarar, de pregonar, de predicar lo que hemos vivido, lo que hemos recibido y lo que sabemos funciona para restaurar y salvar a todos. Sean fieles hasta la muerte. Gloria a Dios. Fieles hasta la muerte. Gloria a Dios. Bienaventurados, dijo Jesús, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Dios.
Sí vendrán, hermanos, esos momentos de presión, pero el verdadero siervo de Dios está dispuesto a pelear por la justicia, la integridad, la pureza. Gloria a Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, Pablo hablando a su hijo en la fe, Timoteo. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, tú y yo, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Padecerán persecución. Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Imita mi ejemplo, imita mi ministerio, dijo Pablo, y no te rindas. No te eches para atrás, no des la espalda, pero firme ante la persecución y la oposición. Predica la palabra, enseña la sana doctrina de un ejemplo fiel de un verdadero cristiano. Sobre este fundamento está edificado la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, y doy gracias a Dios por estos primeros cristianos y todos los hermanos en Cristo hasta el día de hoy, pastores y miembros y maestros y los mártires. Aún hoy en día hay mártires, hermanos, personas que han pagado el último precio por predicar el evangelio. Había un gran momento que esperaba la profecía. Aunque el imperio romano persiguió al cristianismo durante mucho tiempo, en este periodo de tiempo, más de 300 años, no pudo quebrantar la fe de los cristianos. No lo lograron. Los cristianos predicaron el evangelio sin temor, a pesar de que fueron amarrados a estacas, quemados en la hoguera, devorados de las fieras en los anfiteatros, asesinados mediante terribles torturas. Gloria a Dios. La historia de la iglesia en Roma está bien documentada. Primero por los historiadores, por los libros históricos. Y segundo, la Biblia. Y aquí está el libro de los Romanos. Y esta carta fue escrita a los cristianos en Roma. Gloria a Dios. Y mira lo que dice la palabra. El libro de los Hechos registra que Pablo, siendo judío, era ciudadano romano por nacimiento. Pablo y Pedro edificaron la iglesia en Roma y los cristianos fueron esparcidos por todas las ciudades del territorio romano. Pedro estableció una sede en la ciudad de Roma y también fue matado en la ciudad de Roma. Por eso es tan significante ese saludo, amén, de Pablo a la iglesia en Roma. Gloria a Dios. Él saluda a esa iglesia. Me alegra escuchar y es de gran gozo saber que tu fe se habla en el mundo entero. Gloria a Dios. Que la fe de esos preciosos ciudadanos de Roma, se habla de su fe en todo el mundo. Gloria a Dios. Eran ejemplos para los demás cristianos, culpados y castigados por las plagas, deficiencias en la economía, hasta invasiones por los enemigos. Todo fue echado la culpa a los cristianos. Gloria a Dios. Después de 3 siglos de hostilidad, persecución y martirio, el emperador Constantino legalizó el cristianismo en todo el imperio romano. Llegando a 380 después de Cristo, el cristianismo fue declarado la religión oficial de Roma. Nosotros sabemos, hermano, que siempre el enemigo influye. Amén. Él siempre daña lo que Dios hace.
Y la historia es otra después de este tiempo, pero hasta este momento, hermanos, había una iglesia fiel que preservó la sana doctrina y caminó justamente y caminó fielmente. Y ellos predicaron Hechos 2:38 y Dios es uno y el bautismo en el nombre de Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Y fueron fieles hasta la muerte. Y la fe de los cristianos venció la cultura romana. La perversidad, el caos que era Roma al cierre del siglo IV. La mayoría de los ciudadanos eran cristianos. Cuando el poder político de los emperadores colapsó con la caída del Imperio Romano en 410, la iglesia perduró. La iglesia perduró. La iglesia todavía estaba viva y activa y fiel y creciendo y cumpliendo la misión de Dios. El Imperio Romano en ruinas, colapsando. Ellos llegaron a ser la influencia dominante en la cultura y la política. Los cristianos. Ahí está la historia. Ellos cumplieron fielmente y ellos escucharon la voz del Espíritu. Sean fieles a la muerte. Vendrán tiempos difíciles, vendrán persecuciones, vendrán tiempo en la cárcel y muerte y tortura, pero no suelten nunca su fe. Y recibirán la gloria de la corona de la vida. Gloria a Dios. Él dijo así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio. Ahí está Pablo solidarizando con los cristianos en Roma. No me avergüenzo tampoco de haber predicado el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo también sufrió persecución, oposición y al final muerte. Pero no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé que es la única respuesta para el hombre. Es el poder de Dios para salvar. Gloria a Dios. Aquí está también Pablo dando este último consejo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. En nada. No se intimiden, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. No solamente podemos creer en Jesús, hermanos, sino también padecer por Él, dice la palabra. No solamente creer en Él, pero también padecer por Él, también colaborar con Él, también defender la fe, también defender la vida cristiana, también ser voceros de la moralidad y la justicia y el único camino que existe para la salvación del hombre. También nos toca esa parte también. No solamente creer, pero también padecer por Él. Uno de los grandes predicadores de este tiempo dijo esta frase: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Gloria a Dios. Se paró ante su congregación y comenzó a predicar. Y dijo: su sangre y la sangre de sus parientes y la sangre de tus amigos es la semilla de la iglesia del Señor Jesucristo. Es la semilla de
el evangelio. La sangre de los mártires, estaba diciendo, está empapando la tierra cuando están dados a comer a los leones, golpeados, pegados con látigos, aserrados en dos, matados a espada, fueron quemados en fuego, torturados, apedreados, en cadenas ahora mismo cuando está predicando en la cárcel alguno de su congregación. Pero él se paró ahí a predicar. La sangre de los hijos fieles es la semilla del evangelio. Gloria a Dios. Seguimos fieles, seguimos creyendo. Vamos a creer en Jesús, pero también estamos dispuestos a padecer con él. Como dijo Pablo, él anhelaba conocer a Jesús, pero también conocerle no en su gloria, en su salvación, pero en su sufrimiento también. Pablo quería conocer a Jesús también en su sufrimiento. Estaba dispuesto también a sufrir por él. Gloria a Dios. Y convinieron con él, vamos a ponernos de pies, hermanos. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, oiga este testimonio. Llamando a los apóstoles después de azotarlos. Después de azotarlos. Amén. Después de azotarlos. Este es el récord apostólico. Este es el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo. Estos son los hombres y mujeres que pelearon por nosotros. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dignos de poder sufrir por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Esta iglesia fue fundada por la sangre de los mártires. Esta iglesia presente, Tabernáculo de Vida, está aquí por hermanos y hermanas y jóvenes que fueron fieles, que anunciaron la salvación sin temor y sin pena. Que vivieron fielmente la vida y el estilo de vida cristiano. Amén. Estos son los hermanos que nos entregaron a esta iglesia. Sacrificio, persecución, oposición, intimidados. Algunos aquí tal vez han perdido oportunidades o ascensos en su trabajo. ¿Cuántos son los testimonios que el jefe, el manager te dice, no más haga esto y otro aquello? Yo sé que no es correcto, aún sin decir, es una mentira, es deshonesto. Y tú como cristiano dices, no jefe, no puedo. No puedo. Mi criterio, no, yo no puedo, no soy así. Gloria a Dios. Tal vez hemos perdido, hemos sacrificado por ser cristianos. Pero como Jesús dijo a Juan, valió la pena. Vale la pena. Gloria a Dios, vale la pena sufrir si es que nos toca sufrir, resistir si nos toca resistir, hablar un poco más fuerte, alzar la voz, defender nuestro estilo de vida, declarar quién es Jesucristo, exponer la salvación. Lo que te toca hacer, hágalo, pero sean fieles, gloria a Dios, sean fieles y seguimos edificando la iglesia del Señor Jesucristo para que otros reciban.
esta salvación tan grande y una doctrina pura y sana que salva y restaura. En el nombre de Jesús. Seamos fuertes, hermanos. Vendrán días peores, vendrán persecuciones más fuertes, vendrá más oposición y más burla. Gloria a Dios. Yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel hasta la muerte. Y gracias a Dios por cada cristiano que ha terminado su carrera con la cabeza en alto. Fui fiel. Fui fiel. Fui fiel. Y Dios tiene reservado para mí una corona de vida y de justicia. Y otros han sido salvos y otros han sido liberados y familias han sido cambiadas porque yo prediqué el evangelio de Jesucristo. Fieles hermanos, y así la iglesia va a crecer. Fieles hermanos, y así serán cambiadas las vidas. Fieles hermanos, y Dios te va a bendecir y prosperar, y Dios te va a cuidar. No temen. Como los apóstoles y fieles cristianos, no podemos hacer otra cosa que predicar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Todo lo puedes ver, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Eso es quién soy yo. ¿Qué clase de cristiano soy?